Bien, el tema del artículo que voy a exponer es tumores primarios de pulmón inusuales. Voy a proceder a explicar las características radiográficas y de tomografía computarizada de neoplasias pulmonares benignas y malignas que son poco frecuentes. Un tumor de pulmón puede manifestarse como un nódulo solitario, como una masa o como una lesión de obstrucción endobronquial. El carcinoma broncogénico primario por fumar cigarrillos es el tumor maligno de pulmón más común y representa un importante problema de salud mundial. En el análisis histológico, casi todas las neoplasias primarias de pulmón son adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma no diferenciado de células grandes o carcinoma de células pequeñas. Sin embargo, una variedad de tumores primarios y pseudotumores poco comunes pueden afectar esporádicamente el pulmón, aunque estos representan menos del 1% de todas las neoplasias pulmonares. Estos tumores pulmonares tienen un amplio espectro de causas mesenquimatosas, epiteliales, linforreticulares y vasculares. Además, varias lesiones no neoplásicas que incluyen a la neumonía lipoide exógena y a la amiloidosis nodular se observan con poca frecuencia, pero también forman parte del diagnóstico diferencial de las masas pulmonares. Bien, empezando por los tumores mesenquimales, tenemos al liposarcoma primario. Esta es una de las variedades más raras de los sarcomas primarios de pulmón, los cuales constituyen el 3% de los tumores de pulmón. De estos liposarcomas, solo 11 casos han sido reportados en la literatura radiológica. La mayoría de los liposarcomas torácicos primarios ocurren en el mediastino, pero también se han descrito casos esporádicos que afectan al pulmón, la pleura y la pared torácica. El liposarcoma primario del pulmón no tiene una predilección significativa por sexo y el intervalo de edad de los pacientes es entre 9 a 59 años. Los posibles factores patógenos para el desarrollo del liposarcoma primario incluyen la degeneración maligna de un lipoma pulmonar y la asbestosis pleuropulmonar. En cuanto a sus características patológicas, el examen microscópico va a mostrar a un nódulo sólido, a una masa con una superficie de corte amarillenta. En los estudios histológicos, que lo voy a pasar brevemente, estos muestran una proliferación de lipoblastos con vacuolación y pleomorfismo nuclear. Bien, los estudios por imágenes vamos a tener que la radiografía convencional muestra hallazgos inespecíficos. Aquí observamos una radiografía de tórax que muestra una masa en el lóbulo inferior derecho. En cuanto a la tomografía computarizada de tórax, el liposarcoma se ve como una masa grande con márgenes suaves. Los liposarcomas lipoblásticos pueden mostrar grasa en estas masas. Bien, otro de los tumores mesenquimales tenemos a los leomioma metastásico benigno, que es una entidad muy rara, con no más de 40 casos bien documentados. Este de aquí se presenta casi invariablemente en mujeres y muchas de las cuales han tenido antecedentes de leomiomas uterinos resecados hace varios años. Por lo general tiene un buen pronóstico a largo plazo. En el examen macroscópico aparece como nódulos blancos, lisos, esféricos, bien definidos, únicos o múltiples de diferentes tamaños, y la superficie cortada puede contener áreas hemorrágicas. Bien, en cuanto a la muestra histológica, se ve que está compuesto de células musculares lisas de apariencia benigna dispuestas en un patrón entrelazado. Las características de imagen de la tomografía computarizada suele mostrar nódulos únicos o múltiples con márgenes marcados. Bien, otro de los tumores mesenquimales está el tumor fibroso solitario. Esta es una neoplasia distintiva de células fusiformes que surge con mayor frecuencia en la pleura. Sin embargo, también se han descrito en sitios inusuales como en el pulmón, el hígado, la glándula tiroides, las cavidades nasales y los senos paranasales. Los pacientes afectados suelen ser asintomáticos, por lo que el tumor se descubre de forma simultánea. El tratamiento consiste en la resección quirúrgica. Su pronóstico es excelente y tiene un bajo riesgo de recurrencia o metástasis. Bien, en cuanto a las características histológicas, aquí se observa células en forma de óvalo que carecen de atipia nuclear con abundante depósito de colágeno extracelular. Bien, en cuanto a el examen radiológico, el tumor fibroso solitario de pulmón se manifiesta típicamente como un nódulo intrapulmonar redondo o ovalado o como una masa de tamaño variable.
Bien, aquí se ve un nódulo no específico en la tomografía computarizada que está bien delimitado. Otro de los tumores mesenquimales es el tumor miofibroblástico inflamatorio. Este de aquí es un pseudotumor benigno poco común que afecta a individuos de todas las edades sin predilección de sexo. Aunque este tumor se encuentra con mayor frecuencia en el pulmón, el tracto gastrointestinal y las glándulas salivales, también se han informado otras localizaciones como son el mediastino, la pared bronquial y la tráquea. La causa es incierta, aunque se ha sugerido una reacción de hipersensibilidad. Se recomienda la resección completa tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, debido a que este tumor es difícil de diagnosticar con una biopsia porque su composición celular es variable. Sus características patológicas, tenemos que es una masa blanco amarillenta no encapsulada, bien circunscrita, localizada con mayor frecuencia en el lóbulo inferior. Su análisis histológico muestra una muestra histológica de células mesenquimales proliferativas e inflamatorias crónicas con un componente predominante de células plasmáticas. Bien, en cuanto a aspectos radiológicos de este tumor, es típicamente el de una masa circunscrita, solitaria, de crecimiento lento, de tamaño variable, con un borde lobulado o espiculado. La calcificación no es común, ocurre con mayor frecuencia en niños, y la cavitación también es bastante rara. En cuanto a las características de la tomografía computarizada, estas son variables inespecíficas. Puede mostrarse una masa periférica, como la que se ve aquí, en el lóbulo inferior izquierdo. Bien, en cuanto a los tumores epiteliales, tenemos a los papilomatosis respiratoria recurrente, que es una afección poco común, generalmente relacionada con la infección del virus del papiloma humano. Afecta comúnmente a niños, la mayoría de los casos no son complicados y aparecen estas lesiones localizadas en la región laringea y subglótica. Las lesiones pulmonares se observan en menos del 1% de los pacientes afectados y pueden ocurrir después de 10 años de la afección laringea. Los factores que van a aumentar el riesgo de la afección incluyen la contaminación viral y la diseminación traqueobronquial de fragmentos, que esto se relaciona con la traqueotomía o la microsección quirúrgica. Cuanto a los hallazgos clínicos, tenemos a la disnea, hemoptisis, neumonía obstructiva, y estos van a variar según el número de papilomas y su localización anatómica. Se han identificado carcinoma de células escamosas en el 2% de los pacientes con afectación pulmonar. Entonces, debido al mayor riesgo de carcinoma, cualquier cambio que se observe en las tomografías computarizadas van a requerir una biopsia para así descartar una malignidad. Bien, aunque el interferón puede ser eficaz en ocasiones, el tratamiento es paliativo una vez que la enfermedad se disemina. En cuanto a los estudios por imagen, la enfermedad se suele manifestar como múltiples nódulos sólidos o quísticos, bien definidos, redondos, de crecimiento lento. Las lesiones quísticas pueden presentar paredes delgadas o gruesas. Pasando a los tumores linforeticulares, también denominados anteriormente como granulomatosis linfomatoide, los estudios recientes inmunohistoquímicos han demostrado que muchos linfomas angiocéntricos son en realidad linfomas de células B positivas para el virus del Epstein-Barr. Tiene una predilección extraganglionar con mayor frecuencia del pulmón. Las manifestaciones extratorásicas son frecuentes, incluyen afectación cutánea en el 37% de los casos y afectación del sistema nervioso central y periférico en el 30%. El pronóstico es malo y los pacientes no sobreviven más de 2 años. En cuanto a las características patológicas, hay consideraciones nodulares de hasta 10 centímetros de diámetro y tienen un aspecto de carne de pez en la sección cortada. El análisis histológico muestra linfomas pulmonares con infiltración vasculares extensas y estrechamientos luminal severo. Los hallazgos radiográficos son variables según el según el estadio que se encuentre la enfermedad. Por lo general hay nódulos de tejidos blandos bilaterales, como se ven aquí, inespecíficos, que varían de 1 a 5 centímetros de diámetro y afectan predominantemente a las bases pulmonares. En cuanto a los tumores, otros tumores linforeticulares, tenemos al tejido linfoide asociado a bronquios o BAL, que consiste en folículos linfoides subepiteliales distribuidos a lo largo de bronquios distales y bronquiolos. Los linfomas BAL de bajo grado a veces
llamados valtomas son neoplasias de crecimiento lento, algunos de los cuales fueron designados originalmente como pseudolinfomas debido a que tenían características aparentemente benignas. Los pacientes tienen edades comprendidas entre los 25 y 85 años, ambos sexos son afectados por igual, el 50% de los pacientes son asintomáticos, por lo que se descubre la enfermedad de manera incidental. El pronóstico depende del tipo de la célula predominante y del estadio. El tratamiento es la excisión quirúrgica, pero puede haber recurrencia en el 10 al 15% de los casos. Bien, la característica patológica tenemos que consiste en masas carnosas, no necróticas y blanquecinas con crecimiento infiltrativo y no destructivo y preservan la arquitectura pulmonar. A muestra histológica se ven infiltrados linfoides de linfocitos y aquí, como se puede ver, hay una intensa proliferación linfocítica que rodea a los bronquiolos. En cuanto a la radiografía, la mayoría de los linfomas se manifiestan como masas solitarias de tejidos blandos bien delimitados, pero su apariencia puede ser variable. La tomografía computarizada demuestra consolidación del espacio aéreo, nódulos con broncogramas aéreos o áreas de atenuación en forma de burbuja. Bien, pasamos a los tumores neuroendocrinos. Tenemos al carcinoma neuroendocrino de células grandes, que representa una neoplasia neuroendocrina de alto grado. Este tumor se observa con mayor frecuencia en la sexta década de la vida, con una mediana de edad al momento de la presentación de 63 años y una predilección masculina. Tiene hallazgos clínicos inespecíficos y los pacientes suelen presentar tos, hemoptisis, disnea o dolor torácico. También se han informado hallazgos asociados con la producción de hormonas ectópicas. La decisión quirúrgica y la quimioterapia siguen siendo el tratamiento de elección siempre que sea posible y tienen un pronóstico precario. En cuanto a las características patológicas, se ven masas con una superficie de blanco amarillento a blanco tostado y puede observarse una necrosis central. Las muestras histológicas van a mostrar células tumorales ovaladas o fusiformes con frecuentes mitosis. En cuanto a las imágenes, estudios por imágenes, los carcinomas neuroendocrinos de células grandes aparecen como masas periféricas, redondas o ovaladas bien delimitadas. La tomografía computarizada muestra una masa heterogénea, bien definida, que puede contener calcificación puntiforme. Bien, en cuanto a los tumores vasculares, tenemos al angioepitelioide endotelioma, que anteriormente se ha llamado como tumor bronquioalveolar intravascular, que es una neoplasia pulmonar rara. Se ha descrito menos de 40 casos. Se puede presentar en todos los grupos de edad, en un rango de 12 a 61 años. El 40% de los pacientes tienen menos de 30 años. La presentación clínica varía según la ubicación del tumor y las estructuras a las que afecta. Pueden ser pacientes asintomáticos o presentar tos, disnea, dolor torácico, pérdida de peso. Muchos de estos tumores se comportan de forma benigna, mientras que otros son muy malignos. El pronóstico se ha asociado con síntomas graves y con afectación de las vías respiratorias, vascular y pleural. Cuanto a sus características patológicas, son nódulos firmes, circunscritos, de color blanco, grisáceo, que pueden parecerse al amiloide o al cartílago. Bien, el análisis histológico, estos nódulos muestran un centro hialinizado y un borde de avance celular que se extiende hacia los espacios alveolares, bronquiolos, vasos y vasos linfáticos. En los estudios por imágenes hay presencia de nódulos múltiples pequeños, generalmente de 3 centímetros de diámetro en ambos pulmones. Los bordes de la lesión están bien delimitados o ligeramente mal definidos. Bien, en cuanto a los tumores vasculares, tenemos al hemangiopericitoma, que es una neoplasia maligna poco frecuente, con menos de 100 casos notificados. Estos tumores surgen de las llamadas células Zimmermann, que son pericitos alrededor de los vasos sanguíneos pequeños. La mayoría de los pacientes se encuentran en la quinta o sexta década de la vida. Son frecuentemente asintomáticos, ambos sexos se ven afectados. Los síntomas, cuando están presentes, no son diferentes a los del cáncer de pulmón u otros tumores pulmonares. El tratamiento es una resección amplia y el pronóstico es incierto. Los factores pronósticos adversos incluyen un tamaño mayor de 8 centímetros, invasión pleural o bronquial, invasión angiolinfática y más de 3 mitosis por 10 campos de alta potencia. Las características patológicas: en el examen macroscópico vamos a ver que son masas carnosas que pueden exhibir hemorragia y necrosis.
Bien, el análisis histológico muestra un patrón vascular con pequeños espacios sinusoidales ramificados de paredes delgadas que se asemejan a los cuernos de un ciervo. La radiografía de tórax va a mostrar un nódulo pulmonar solitario que puede ser central o puede ser periférico y que está claramente definido. Bien, por último vamos a pasar a las lesiones pseudotumorales que no son neoplásicas. Tenemos a la amiloidosis pulmonar nodular, que es una forma limitada de amiloidosis caracterizada por uno o más nódulos o masas intrapulmonares. Debido a su apariencia nodular, esta generalmente se malinterpreta como neoplasmas. Pueden ser únicos o múltiples, calcificarse o sufrir metaplasia ósea y ocurren con mayor frecuencia en los lóbulos inferiores. En promedio, los pacientes afectados se encuentran en la sexta década de la vida. La resección de estos nódulos es tanto diagnóstica como curativa. Por otro lado, tenemos a la neumonía lipoide exógena, que es un trastorno poco común causado por la aspiración de aceites minerales, vegetales o animales presentes en los alimentos. Los medios de contraste también se pueden encontrar en medios de contrastes radiológicos o medicamentos a base de aceite. Los factores predisponentes como los trastornos neuromusculares o las anomalías estructurales de la faringe y del esófago se asocian con frecuencia con esta afección. En el examen clínico los pacientes presentan tos, disnea, fiebre leve y malestar torácico. La neumonía lipoide exógena también puede estar relacionada con el uso excesivo de gotas nasales a base de aceite, principalmente a la hora de acostarse. Entonces, estas sustancias de aceite mineral se introducen en la nariz y pueden llegar fácil y silenciosamente al árbol bronquial de los pacientes dormidos, sin excitar el reflejo de la tos. Una vez en los espacios alveolares, estas sustancias aceitosas son emulsionadas por la lipasa pulmonar, lo que resulta en una reacción del cuerpo extraño. En cuanto al análisis histológico, aparece como una lámina amorfa de material extracelular eosinofílico que rodea a los vasos. Aquí vemos que en la imagen microscópica polarizada, el amiloide presenta un color verde manzana. Bien. Las imágenes, el estudio por imágenes muestra nódulos solitarios o múltiples con un contorno liso o lobulillar. Estos nódulos se ven con frecuencia en una ubicación subpleural o periférica. La calcificación puede ocurrir hasta en el 50% de los nódulos observados en la tomografía computarizada. Bien, en cuanto a la neumonía lipoide exógena, el aspecto histológico característico es el de numerosos macrófagos cargados de lípidos que llenan y distienden las paredes alveolares y el intersticio, donde pueden estar asociados con acumulación de material lipídico, infiltración celular inflamatoria y fibrosis variable. La tomografía computarizada se considera la modalidad de imagen de elección para diagnosticar esta afección. Y el aspecto típico de la tomografía computarizada es el de una consolidación en forma de masa de baja atenuación con atenuación negativa, lo que indica la presencia de depósitos de lípidos.